Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Estamos en la última parte. ¿Cómo prepararnos para el fin del mundo? Tercera parte. ¿Cómo prepararnos para el fin del mundo? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y lea conmigo versículo 16 al versículo 18 y póngase de pie. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de información, de edificación, de bendición para cada oyente, Señor, y que podamos entenderla de tal manera para hacer nuestra parte y estar preparados para tu venida, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomarse lugar? Estamos en los últimos días. ¿Usted cree eso o no lo cree, hermanos? Sí lo estamos, por las señales que estamos viendo. Pero una de las señales que nos dice la palabra de Dios es de que en los últimos días se iba a multiplicar la maldad, ¿sí o no? Esa es la realidad, que hoy en día la gente a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Esa es la realidad, ¿no es así? Así que está cumplida esa profecía de que nuestro Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Ahora, creo que usted ya ha escuchado esas promociones en muchos lugares, en las redes sociales, a través de la televisiva o otras maneras. Pero ¿quién come o ha comido el chocolate Hershey's? Riquísimo ese chocolate. Pero mientras se me pase esta emoción, o a lo mejor ya nunca, no lo sé, de adrede ya no lo voy a comprar. O sea, ¿pero por qué, pastor? ¿Va a ser un boicot o qué? Ese es asunto de la gente, ¿verdad? Esa es mi persona en lo personal. Pero el chocolate Hershey's está lanzando una campaña protagonizada por mujeres trans para celebrar hoy, ¿qué estamos ahora? 8 de marzo, ¿qué se celebra el día de hoy? El Día Internacional de la Mujer, ¿no es así? Ellos ya lo han hecho por varios años, pero ahora están resaltando una frase en sus anuncios. Hershey's, ¿verdad? Her, she, hablando de ella, she en español, perdón, she en español es ella. Ahora, la persona ahí es Faye Johnstone, una mujer transgénero y es activista. Fue una de las 5 seleccionadas que ellos eligieron para aparecer, sobre todo en la versión de Canadá, en la barra de ese chocolate, según Newsweek. Fue lo que ellos dijeron. Con esto Hershey's ahora ha sido acusada de expresar odio hacia las mujeres no trans, sino biológicas, que les dan para abajo o les están dando para abajo en un sentido. Cuando una compañía, creo yo, hermanos, o una empresa, una organización adoptan una agenda izquierdista y no mediana, por decir, en el centro, vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. No, han decidido, vámonos por este lado mejor. Una agenda izquierdista, y ceden a las demandas de los activistas, según por la justicia social, para que nadie se sienta fuera del grupo. Están en contra de la santidad de la vida y aparte también, hermanos, de nuestro Dios. Van en contra de la voluntad de Dios. Cuando una mujer falsa aparece en un comercial de televisión, es mentira, pero en parte es una abominación delante de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque se están burlando de la creación de Dios. Amén. Y aparte de eso, todo esto, no solamente este punto de trans, sino muchas otras cosas están en la Agenda 2030 de la ONU. Si usted lee toda esa agenda y usted lo compara con la palabra de Dios, usted se va a asombrar cómo todo esto es un ideal de los últimos días y que va en contra de la palabra de Dios, que todo esto está siendo inspirado por Satanás, que está invadiendo a nuestro mundo por todos lados. Se creó un bill, no sé cómo se diga un bill en español, un dinero que este país va a estar dando en varios estados de nuestro país
entre todo ese dinero que se va a estar dando, ciertas partes de esos millones de dólares en cada estado se va a dar ¿para qué? Para el LGBT, ¿verdad? Usted ya sabe cuáles son. ¿Para qué? Para que se promocionen, para que puedan promocionarse con las personas y puedan atraer más personas a su equipo o a su grupo con nuestras taxas. Qué interesante. Pero todo eso viene de la Agenda 2030 de la ONU, que aún en las escuelas están adoptando. Mira, quiero que lo hagas y pues te damos billetes. Todo es por el billete también. Hoy en día, tristemente, usted va a las escuelas y nuestros niños ya están viendo pornografía en los libros que se están dando en las escuelas. Y nosotros como padres no nos damos cuenta, porque es algo muy normal ya que está sucediendo en las escuelas. Y todo esto, hermanos, si usted ve todo esto de la LGBT y todo ello, está siendo motivado e inducido en las vidas de muchos hogares en nuestro país de muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, está metido también en la Casa Blanca, que el día de hoy también se le dio un premio a un hombre, pero él se reconoció como una mujer en la Casa Blanca. Aparte de ello también, todo mundo está siendo invadido con temas de estos. Están todo el contenido de anuncios, promociones, Disney, películas, y aparte, como dije, en las librerías de nuestras escuelas para niños de 5 años, 7 años, 9 años, 12 años. Y los padres inocentes, ¿por qué? Porque no nos metemos en la agenda de nuestros hijos cuando son niños. Estamos muy ocupados con el trabajo y con cuánta cosa. Pero nuestro mundo está siendo invadido con todo esto, hermanos. Y nuestro mundo, en vez de ir mejorando, dice que vendrán, dice la palabra, peores cosas vendrán. Eso es solamente un principio. Y como cristianos debemos nosotros mostrar lo contrario, hermanos, con nuestra vida, con nuestros hechos. Amén. ¿Cómo prepararnos para el fin del mundo? Primero, asegurándote de tener a Cristo en tu corazón. En segundo lugar, advertir a otros de lo que va a venir. Y en tercer lugar y último lugar, afírmate a vivir una vida santa. Amén. Afírmate a vivir una vida santa. Dice la palabra, sobre todo en las cartas de Pedro, están llenas de llamadas a la santidad. Dice en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todo lo que usted ve con su ojo, dice Pedro, todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice Pedro aquí. Dice, si todo esto va a ser deshecho, ¿por qué no te compones? Dice él. Y luego dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Este mundo llegará a su fin. Sea que la gente esté ofendida con Dios o no, todo lo que se está promocionando, dice Dios, todo esto va a llegar a su fin. Y la Biblia, hermanos, afirma en muchos versículos del fin del mundo. Ahora, ¿cómo prepararnos para el fin del mundo? Cada quien tiene su concepto. Pero viendo todo lo que va a suceder con el mundo entero, nos conviene, una de las muchas maneras es vivir una vida santa. Porque el día va a llegar. Y ese día, si tú no lo eres, o no eres santo o santa, ese día vas a decir, ¿por qué no lo hice? Pero ya va a ser demasiado tarde. Pero ahora Dios te está diciendo, sobre aviso no hay engaño. Te estoy retando para que lo hagas, para que cuando se llegue ese momento no tengas excusa. Amén. Así que conocer el futuro, hermanos, debe de afectar nuestra forma de que o cómo nosotros vivimos en el presente. Tiene que afectarnos eso. Oye, sabemos lo que dice la palabra en Apocalipsis, cómo va a terminar este mundo. Oye, me conviene buscar a Dios. Amén. Así que, y esto nos debe motivar para llevarnos a vivir la vida que Dios nos manda a vivir. Y como cristianos tenemos un gran reto de evitar que si las personas vayan al infierno, les vamos a testificar. Si ellos no quieren, ellos le darán cuenta a Dios. Pero yo también, como dijimos el domingo, yo le voy a dar cuenta a Dios de lo que compartí, no compartí. ¿Sí recuerdan eso? De Ezequiel. Judas capítulo 1 versículo 23 dice, a otros salvad,
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y con todo esto, y viendo todo lo que va a suceder en este mundo, y que las personas no quieren servir a Dios, esto nos debe de retar, que independientemente cómo viva la gente, esto me debe de retar a vivir una vida santa, hermanos. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:11. 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Fíjese esa frase: ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Ve usted ahí? Un estilo de vida. ¿Andar en qué? En santa y piadosa manera de vivir. Pero esa frase, ¿cómo no debéis vosotros andar? Como aquí el apóstol Pedro está preocupado por los cristianos, que aún en esos tiempos que se supone que acababa de nacer la iglesia, era para que estuvieran todo su fuego, y andaban todos mundanos. Hey, ¿cómo es que ustedes no deben de andar de esta manera? Y lo que está diciendo Pedro es: ¿cómo puedes tú pecar en contra de aquel que ya está por regresar y castigar a este mundo por su estilo de vida? Es lo que está diciendo Pedro. Bueno, ¿qué es santidad? ¿Cómo es que yo puedo vivir una vida santa? ¿Qué es santidad? En pocas palabras, ¿qué es vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué significa eso? Bueno, ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Amén. Así de sencillo. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. ¿Qué nos llama a nosotros Dios como cristianos? A ser santos. Santos. Ok. Usted sabe que la Iglesia Católica reconoce más de 10,000 santos. ¿Usted ve su calendario? Sobre todo en México, aquí en Estados Unidos no. Está lleno de ¿qué? De santos, ¿sí o no? Aparte vemos de que algunos son reconocidos por el mundo secular, como San Valentín, que acaba de pasar, y también San Patricio. Pero no estamos hablando de ese tipo de santos, sino que santo, ¿qué es lo que significa? Apartado para Dios. Eso es lo que significa. El escritor George Heyer dijo él: Dios sabe que no soy santo, pero no creo que sea más pecador que cualquier otro hombre. ¿Es verdad eso o no? Es verdad. Ahora, muchas personas dicen: no soy un santo, para poder justificar un poco nuestro pecado, ¿sí o no? Es que soy humano. Entonces, a veces lo hacemos ¿para qué? Para decir, pues tengo debilidades. ¿Es verdad? Sí, es verdad, pero por justificarnos, entonces voy a seguir en ese mal estilo de vida. No, Dios no quiere eso. Que Dios me quiera justificar es otra cosa. ¿No es así? Pero la santidad debe de ser una parte prioritaria, hermanos, de todo cristiano. Y en la palabra de Dios, los cristianos son llamados ¿cómo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo son los cristianos llamados en la palabra? Aparte de discípulo, aparte de cristiano, ¿qué otras palabras tienen los cristianos en la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? Justo, siervo, ¿qué más? ¿De qué estamos hablando? Empieza con la S. Santos, ¿verdad que sí? Algunos ejemplos rapiditos se los voy a leer. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. No está hablando de santos que están colgados o por ahí que yo hoy me inclino. No está hablando de esto. La palabra, cuando habla de santos, está hablando de cristianos. Amén. Y luego dice Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban, o que habitaron. ¿Habitaban dónde? En Lida. Está hablando de personas de carne y hueso. Y luego Romanos 1:17 también dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. También Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Efesios 1:1 también, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y hay muchos versículos más, de los cuales a los cristianos, ¿cómo se les llama? Santos. Como hemos visto, hermanos, según la palabra de Dios, los cristianos son santos, ¿verdad que sí? Y si usted, yo soy cristiano, pero
y usted dice, pues no soy santo. Bueno, y si usted no es santo, ¿sabe qué significa eso? Que usted tampoco es cristiano. Así de sencillo, porque la palabra pone en el mismo nivel cristiano, santo. Amén. Así que por eso dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Así que usted se convierte en un santo de la misma forma en que usted se convierte en un cristiano. Es de la misma forma. Al llamarles santos o pueblo santo, los enfoca ¿qué? En la meta de llegar a ser santos. ¿Cómo? Como Dios lo es. Sé santos. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque yo soy santo. Quiero que me imiten. Dice el Señor Pedro 1:16. Ahora, para vivir en santidad, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tengo que persinarme, pastor? ¿Tengo que echarme agua bendita? ¿Tengo que ir al templo y ahí derramarme o derrumbarme en el altar? ¿O tengo que ponerme una venda en los ojos para no mirar el pecado? ¿Algo en mis oídos? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, en primer lugar, para vivir en santidad, en primer lugar, inciso A, hacer buenas obras. ¿Tú quieres que las personas vean si tú eres santo o santa? ¿Qué es lo que van a ver? Es que en la iglesia, pastor, hasta la hermanita junta sus manos y ora. ¡Wow! Es una santa. Pero cuando llega a la casa, unas de este tamaño que se echa, ¿no? ¡Qué chula santa!, ¿verdad? Hasta golpeando el marido. Y uno de lo bueno. Así que una persona, para que se demuestre que es santa, en primer lugar, hacer buenas obras. La santificación de los creyentes, ¿sabe usted, hermanos, que fue una de las peticiones personales de Cristo Jesús cuando Él estaba orando al Padre antes de ir a la cruz? Y la oración de Él fue en Juan 17:15, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del maligno. Y dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego que dice, santifícalos en la verdad. Dice, tu palabra es verdad. Así que de las muchas formas en que nosotros nos santificamos, ¿cómo es que yo puedo vivir una vida santa? La palabra de Dios, que al final vamos a ver eso. Pero las buenas obras, todos sabemos que no nos salvan. Una persona que realmente es salva, automáticamente es santo. Y como es automáticamente santo, habrá automáticamente buenas obras. Amén. Por naturaleza. Así que las buenas obras no nos salvan, pero ellas revelan si somos salvos. No, hombre, aquel sí es cristiano, pastor. Sí, pues se la pasa tomando y maldiciendo, pastor, pero es cristiano. Bueno, pueda que en algún tiempo la persona va creciendo, va madurando, tiene alguien que lo enseñe. Mira, no eches maldición, mira, porque aquí dice la palabra. Va mejorando y creciendo. Ok, está bien. Todos podemos caer en eso. Porque usted recuerda al hijo pródigo, dice la palabra, no muchos días después. Entonces hay un tiempo donde sí puedes pecar o estar en ese pecado, pero va a haber un tiempo donde el Espíritu Santo te va a hacer ver, estás mal, te va a dar convicción de pecado. Pero si tú sigues y sigues y sigues y sigues, no eres santo, no eres cristiano, no eres salvo, porque no te está dando convicción el Espíritu Santo. Dice Efesios 2:8, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para andar en el mundo, pastor. ¿Para qué? Para buenas obras, no por, yo soy salvo por las buenas obras. No, soy salvo ¿para qué? Como soy salvo y luego vienen las buenas obras. Dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que las conociéramos. No, para que anduviésemos, del verbo caminar, en ellas. Así que son acciones que son parte del verdadero cristiano. El verdadero cristiano, hermanos, no es solamente conocido a los hijos de Dios, sino también por sus buenas obras. O sea, haga algo malo, ¿y qué va a decir la gente? Uy, ¿y eso que son cristianos? ¿Sí o no? Porque la gente espera eso, que el cristiano tiene que vivir en otro nivel u otro estilo de vida. Así que, porque nuestro modelo es Jesús. Dice primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro modelo. Así como yo he hecho, vosotros también, dijo el Señor. Así que Tito también, Pablo le escribe en 3:8, Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta,
Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Fíjese nomás, quiero que insistas, le decía Pablo a Tito, para que los que creen en Dios, que dice, procuren. ¿Ve usted? Motívalos, ¿verdad? Para que procuren, ¿qué cosa? Ocuparse en qué. Nomás ahí que se la pasen sentados en las bancas. Procura que se la pasen sentados en las bancas, que no hagan nada, nomás que estén ahí. ¿Qué dice? Que procuren qué. Ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles para quién. ¿Por qué, pastor? Tenemos que hacer buenas obras. ¿Qué dice aquí el escritor? Son buenas y útiles para qué. Para los hombres. Amén. Yo creo que la santidad se revela en las acciones de la persona. Si somos buenos, si somos malos, si somos honrados, si somos deshonrados, si somos responsables o somos irresponsables, si somos honestos o no. Pero una ocasión, en un doctor, en un pequeño pueblo, él era muy famoso por pescar pescados muy grandes, los más grandes, y por esa razón era muy conocido. Y una ocasión, mientras estaba pescando, él recibe una llamada de emergencia en el rancho cercano donde él consultaba, pero esa persona o esa mujer que le habla estaba por dar a luz. Y oiga, estoy embarazada, ya voy a dar a luz para que pues se venga, para que me ayude en el parto. Bueno, el doctor deja su trabajo, él se va a atender a la mujer y hizo lo que tuvo que hacer, y al final nace el bebé. El ranchero, oye, no tengo en qué pesar al bebé para ver cuánto pesa, pero bueno, el doctor traía su pesa portátil, la que él usaba comúnmente para él poder pesar los pescados. Sube al bebé a la pesa y el peso del bebé era 22 libras con 10 onzas. ¿Qué está diciendo eso? ¿No es honesto? ¿Es usted honesto o no? Pastor, el que no tranza pues no avanza, ¿verdad? La santidad, hermano, yo creo que me lleva a ser sincero, o me lleva a ser sincera, a ser honrado, a ser íntegro, o sea, a vivir una vida diferente. Tú ves los hechos de la persona, tú te das cuenta si es cristiano, o con lo que hace, ¿qué decimos? No creo que sea cristiano porque mira lo que está haciendo. Ahora, ¿cuáles son las buenas obras del cristiano? Yo le puedo hacer una lista de 100, 200, de 1000 cosas de que creemos en mi concepto y bíblicamente hablando. Mira, esto es bueno. A ver, ¿alguien puede mencionar algo así rapidito en el aire? Esto es una buena obra, pastor. A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Va? Visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, orar por ellos, cortar el zacate al vecino, llevar a comer al pastor. Hay muchas buenas obras, ¿no es así? Pero todas aquellas, fíjese la diferencia. ¿Cómo va a pesar Dios en el día del tribunal de Cristo? ¿Cómo el Señor va a pesar mis obras? ¿Cómo va a saber Él si hicieran buenas o no? Eso es otro tema independiente. Pero ¿sabe cuál es una de las cualidades? El amor, hermanos. El amor. El apóstol Pablo dijo acerca del propósito correcto, o de mi intención en sí, de nuestras acciones. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, él dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿qué dice él? ¿Y no tengo amor? ¿Qué dice él? ¿De nada te sirvió? Sí, pastor, yo vine a hacer el aseo, y para que sepa la gente, mira, yo hice el aseo, díganme gracias, apláudanme, ¿verdad? Y al final, ¿no lo hiciste por amor entonces por el Señor? No, de nada te sirvió, ¿verdad? Porque las haces, o para quien las haces, es lo que da la diferencia. ¿No es así? Yo creo que si yo lo hice con la intención, pastor, de agradar a Dios, por amor al Señor, independientemente que otros lo hagan o no, yo lo voy a hacer para el Señor. Esas son las que cuentan para el Señor. Ahora, como aquel hombre que le gustaba pescar, ¿verdad? Que siempre exageraba y mentía del tamaño que pescaba, y siempre él usaba las manos. Pero hombre, ahora sí estaba el pescadote que yo agarré. Una amiga y dice: este está bien exagerado, vamos a amarrarle las manos para que él ande ahí de mentiroso.
Y amarraron las manos así como, a ver, oye, y fueron a pescar y llegaron a ver cómo le va a hacer. Míralo. Oye, ¿qué creen? Pescamos un pescado bien grandote. Así que grande estaba. Mira, no me lo vas a creer, pero el ojo estaba de este tamaño. Yo creo, hermanos, que las buenas obras son bien importantes en la vida de un cristiano, pero no son para presumirlas. Que no sepa, ¿cómo dice la palabra? No sé si es la izquierda o la derecha, pero que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o lo que no sepa tu izquierda. Ya me confundí, pero bueno. Pero algo así nos dice la palabra, ¿no es así? Pero el Señor Jesús les advirtió a sus discípulos que debían evitar exhibir lo que ellos hacían o las buenas obras que hacían. Mateo capítulo 6, versículo 2 dice, cuando pues dice, den limosna. ¿Qué dice él? No hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen ¿quién? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Verdad? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú dices, mire muchachos, esta mujer nomás dio 5 centavos, yo di $1. ¡Oh! ¡Qué bien! Ya ese fue tu regalo. Esa fue tu recompensa. No esperes cuando vayas al cielo, yo te voy a dar otra por lo que diste. Dice, ya no, porque ya la recibiste. Ya te aplaudió la gente. Así que ser alabado en la tierra, esa es tu recompensa por lo bueno que tú hiciste. Las buenas acciones que Dios aprecia son las que son motivadas no para gloriarnos, como dijimos, o que no sepa a la izquierda o a la derecha de lo que tú hiciste, sino, ¿por qué, hermanos? Por una preocupación genuina pensando en los demás. Eso es lo que importa. No son hechas para ser alabadas por otras personas o para vanagloriar a la persona que lo hace, sino para la gloria de Dios debe de ser hecha. Señor, yo lo voy a hacer por ti y para ti, Señor. No para mí, no para la gente, es para ti, Señor. Y hay 5 palabras que se usan, y algunos de ustedes las mencionaron cuando hice esa pregunta. En el Nuevo Testamento hay personas o que se describen con ciertos títulos y describen a los seguidores de Cristo Jesús. Una de ellas se les llama creyentes. A los cristianos, en segundo lugar, se les llaman hermanos. En tercer lugar, se les llaman siervos. En cuarto lugar, se les llaman discípulos. Y en quinto lugar, se les llaman, empieza con S, santos. Se llama creyentes, ¿por qué? Por su fe. Se les llaman hermanos, ¿por qué? Por su amor. Se le llaman siervos, ¿por qué? Por su trabajo. Se le llaman discípulos, ¿por qué? Por su conocimiento. Y santos, ¿por qué? Por sus buenas obras. Así de sencillo. El Nuevo Testamento, hermanos, siempre desde un principio, arrepentíos, que fue la primera evangelista que el Señor retó, ¿no es así? Arrepentíos. Siempre reta a la santidad y ofrece muchas ideas en cómo nosotros debemos de vivir en preparación para la venida de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Oye, como que aquel no está haciendo nada, pues déjame motivarlo, ¿verdad? ¿Estimularnos para qué? O sea, incitarnos o provocarnos al amor. ¿Y a qué cosa? A las buenas obras. Pero todos sabemos que las buenas obras no nos pueden justificar. Todos sabemos eso, pero todos sabemos que las buenas obras sí no nos salvan, pero ellas revelan si somos salvos. No son para ganar la salvación, sino para demostrar que tenemos la salvación en Cristo. Usted pudiera hacer cientos y cientos y cientos y miles de millones de buenas obras. Usted jamás podrá pagar por un pecado, por todas esas obras que usted pudiera haber hecho. Es como quererle sacar el agua al mar con una cuchara. Usted jamás logrará la salvación con sus buenas obras. Entonces dirá, pues ¿para qué las hacemos entonces, pastor? ¿No tiene sentido? No, sí tiene mucho sentido. ¿Sabe para qué sirven ellas? Para que cuando se llegue al tribunal de Cristo, usted ahí va a recibir premios. Va a recibir galardones por lo bueno que usted hizo después de ser cristiano, no antes. Después de ser cristiano. Y Cristo nos va a juzgar por todas las cosas que hicimos
y después de examinarlas con qué motivación o por qué razón las hicimos, todo lo bueno que quede, dice, y todo va a ser quemado, dice, y todo lo que quede ahí, que sea oro, dice, eso es tuyo, dice el Señor, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el fin de las buenas obras? No es para ser yo alabado. Yo creo que somos, en un sentido, como dicen, de la luna. ¿Qué es lo que hace la luna? Refleja la luz ¿de dónde? Del sol. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Así nosotros también con Cristo. Reflejamos a Cristo con el fin de que al final Él sea glorificado. Así que sí, si de repente alguien te aplaude, bueno, Señor, yo no lo recibo, ¿verdad? Que sea para ti, Señor, o que me agradezca o que reconozca, gloria a Dios. Y si alguien no me aplaude, si alguien no me reconoce, si alguien no me agradece por tanto que he hecho por el Señor, 50 años, no hay quien me diga nada, déjalo, allá está arriba el bueno que te va a recompensar, ¿verdad que sí? Pero como quiera, pastor, soy humano y me desanimo. Pablo escribió de eso. Te va a pasar y es normal, nos va a pasar a todos. Pablo nos dijo en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos. ¿Vamos a cansar? Sí, hermanos. No nos cansemos pues de hacer bien, dice, porque a su tiempo, no es mi tiempo, el tiempo de Dios, ¿verdad? A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que un día, hermanos, segaremos en el cielo premios por todo lo bueno que nosotros hicimos aquí en la tierra. Y las buenas obras tienen un fin, aparte de los premios. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que la gente apunte hacia dónde. Gracias, Dios, por esta gente que mira, están haciendo la diferencia, que realmente están viviendo el cristianismo y que se ve que realmente son tus hijos, Señor, ¿verdad? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pedro mismo también, en primera de Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero ¿para qué vivir en santidad? ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir en santidad y mostrar al mundo? El Señor viene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vive en santidad. Bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Sí, haciendo buenas obras, inciso A, e inciso B, desechar lo que no le agrada a Dios. Fíjese lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2. Es necesario, hermanos, que seamos santificados para que estemos preparados para los planes de Dios. ¿Para qué? Para ser útiles en las manos de Dios. Dice Pedro, ahí en 2 de Timoteo 2:21, pero se lo voy a leer en la versión, la NTV. Dice, si te mantienes puro, hablando de la santidad o santificación, dice, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo. Fíjese nomás, ¿cuándo? Que dice al principio, si te mantienes puro. Y luego al final dice, y tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Ve usted? Entonces tiene sentido, hermanos. Tiene sus privilegios. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente murió para salvarnos, murió también para santificarnos, que eso viene de parte del Espíritu. Pero dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para así redimirnos, dice, de toda iniquidad, pero ¿qué dice? Y purificar para sí, ¿qué cosa? Un pueblo santo, celoso de buenas obras. Así que Pablo, hermanos, explicó que los cristianos no solo deben dejar de hacer las cosas malas, sino que, hey, sí, hiciste cosas malas, ya déjalas, ahora quiero que hagas lo que es correcto. Y dice en Efesios 4:28, dice, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. No solamente le critica o le condena, hey, ya no robes, pero le da una solución, sino que le dice, ponte a jalar. ¿Sí o no? ¿Tienes necesidad? Ponte a trabajar, dice, ¿verdad? Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y también en Romanos 13:11, fíjese nomás, y es de lo que habla. ¿Cómo es que vamos a vivir en santidad? Bueno, vamos a hacer buenas obras. En segundo lugar, desechar
Y es lo que dice Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Hablando de la venida de Jesús, cuando creímos, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y luego que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, porque nosotros a veces proveemos el propio pecado, ¿no es así? Dice, para los deseos de la carne. Así que, hermanos, ¿qué dice el Señor? Deséchalo. Aquello que tú sabes que al Dios no le agrada, ¿qué dice Dios? Deséchalo. Pablo da una característica de los cristianos en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mira, el cristiano, ¿qué sello tiene el cristiano? Pues el Espíritu Santo. Te se va a Gálatas 5 y ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todas esas son buenas obras. Y luego dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese. Estás viviendo en pecado, ¿qué dice Dios? Tú eres mi hijo, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso Pablo, hermanos, para que no le quedara duda a los cristianos cuáles eran las prácticas malas, Pablo les da una lista a los de Galicia en Gálatas 5:19. Y dice ahí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Dice, por si acaso algo se me olvidó, dice, algo parecido a esto, dice. Fíjese lo que él dice. Y sigue diciendo, acerca de los cuales os amonesto, los regaño, les exhorto, dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican estilo de vida. Si usted practique y practique y practique y practique esto, ¿qué está diciendo el Señor? Tú no eres cristiano. Pero, ¿lo dejas? Dice, ¿tú lo desechas? Entonces sí. Y luego dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que un verdadero cristiano no va a practicar esto, no va a ser su estilo de vida, no es algo común en su vida, como su estilo. Entonces, esto nos enseña que la vida cristiana es un asunto de ¿qué? De cambios. Amén. Es que yo estoy haciendo esto, pastor, y me he dado cuenta que a Dios no le agrada. Cambia. Cambios, transformación, de reforma, de modificación o abandonar ciertas cosas que a Dios no le agradan. ¿Somos perfectos? No, ni lo seremos. Pero ¿qué dice Dios? Quiero que crezcas, quiero que madures, quiero que dejes de hacer ciertas cosas que tú sabes que no son buenas. Aquí la gente cuando te dice unas cosas y que a ti te cala, ella me tiene envidia. No, escucha bien. Te está diciendo una verdad que no quieres escuchar a lo mejor y que te duele porque te dijo la verdad. Escucha, a lo mejor Dios quiere que dejes de hacer eso. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Pero si tú sigues practicando esas mismas costumbres paganas aún antes de ser cristiano, yo hago lo mismo que yo hacía cuando yo no era cristiano, y tú te sientes culpable en ese momento, es el Espíritu Santo. Pero si tú la sigues haciendo y no pasa nada, no eres cristiano. Así que las buenas obras son importantes para los cristianos. ¿Por qué? Porque las buenas obras, escuche esto, las buenas obras manifiestan externamente nuestra fe interior, hermanos. ¿Tú realmente tienes fe? Se va a ver en lo que tú haces, cómo hablas, cómo decides. Se va a ver en tu vida. Cuando hay fe verdadera en una persona, siempre habrá buenas obras en esa persona. Si no hay buenas obras, es una señal de que no hay fe. Hay fe, buenas obras. Hay buenas obras, hay fe. No hay fe, no habrá buenas obras. No hay buenas obras, no hay fe. Así de sencillo. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe. ¿Cómo? Muéstrame tus obras. No, pues no tengo todavía. No eres. Así que, ¿cómo desechamos las obras que no le agradan a Dios? Primer recurso, la palabra nos menciona cómo es que podemos vencer el pecado o esa mala obra a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, está para ayudarnos
a dejar aquello que nos gusta, que a Dios no le agrada. Si siempre lo he hecho y muy difícil dejarlo. Bueno, pídele a Dios aquello que Él sabe y que tú sabes que no es correcto. Él te va a ayudar para vivir la vida cristiana. El segundo recurso que Dios nos da, ¿sabe qué es? Aparte del Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Qué le dice a los jóvenes? ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 más adelante dice: en mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Entonces para yo no pecar, ¿qué dice el Señor? Guarda tu palabra, guarda mi palabra en tu corazón, ¿verdad? Nadie practica lo que no conoce, hermanos. Nadie practica lo que no conoce. Si tú no lo practicas es porque no lo conoces. Si no conoces la palabra, no vas a poder alejarte del pecado. Por eso Timoteo 3:16 siempre nos dice que nos equipemos ¿con qué? Para toda buena obra. Y es el Espíritu y la palabra quien nos capacita. Tercer recurso, hermano, es la oración. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto. Yo entiendo, dice, la carne es débil, pero ahora no es la carne la que te debe de dominar, sino el Espíritu Santo. Así que la oración simplemente es reconocer que yo no tengo el poder, yo no tengo la fuerza. Simplemente reconozco al Señor que yo tengo limitaciones, Señor, y te necesito en este pecado o en aquello que no te agrada, Señor. El Señor le va a fortalecer para que usted haga lo que al final le agrada a Dios. Fíjese lo que dice para terminar en 1 de Pedro 2:9. Fíjese, 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, hablando de los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación como santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Un cambio de vida. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego, ¿qué les dice? Vivid, dice, hablando de un estilo de vida. Vivid como siervos de Dios. Versículo 11: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, alejarnos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego dice el 12: manteniendo. Ya ve, pastor, tenemos que mantener nuestra salvación. No está hablando de salvación, está hablando de santificación. La salvación te es dada, tú no tienes que mantener nada, pero ahora tienes que mantener tu santificación. Dice dice el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero fíjese lo que dice: glorifiquen a Dios en el día de ¿qué? Cuando Él venga. Fíjese, al considerar vuestras buenas obras. Así que son importantes las buenas obras, hermanos. ¿Cómo prepararnos para el fin del mundo? Afírmate a vivir una vida santa. Una ocasión, un hermano que acababa de recibir a Cristo tenía la costumbre de fumar y mascar tabaco. Se le acerca al pastor y le dice: oiga, pastor, ¿puedo ir al cielo si yo masco tabaco? Claro, hijo, puedes ir, pero primero tienes que ir al infierno a escupir. Bueno, yo sé que no se puede literalmente, ¿verdad? Pero sé lo que quiso dar a entender, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que o el tabaco, que el fumar, pero puede haber otras cosas que a lo mejor a Dios no le agradan y que nos gusta hacerlas o practicarlas. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Para eso es la santificación, que a través de la oración, a través del Espíritu, a través de la palabra, yo voy a buscar esos tres elementos. ¿Con qué fin? De buscar la santificación. Y que al final de cuentas, a través de mi vida, a través de mis buenas obras, Dios pueda ser glorificado, hermanos. Pero a la misma vez, yo con esto me estoy preparando para que cuando venga el Señor, que dice, para que tú no te des la media vuelta y te alejes avergonzado por lo que has hecho, sino al contrario, de erguir tu cabeza y el Señor viene. Y hay que estar preparados, hermanos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Antes de poder ser santos, tenemos que ser salvados. Si Cristo no está en tu corazón, tú no puedes ser santo.
Primero tienes que decirle que entre en tu corazón, que perdone tus pecados, y es entonces donde viene el Espíritu Santo y te sella como pertenencia a Dios. Y luego empiezas la santificación, que es algo progresivo. Puede durar 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, el tiempo que vivamos. Todo ese tiempo va a ser un progresivo santificación, que vas a buscar la voluntad de Dios. Y a través de ello, tú vas a esperar al Señor. Señor, voy a vivir mi vida de tal manera porque quiero agradarte, Señor. Lo puedes hacer, solo no, pero con el Espíritu Santo sí. Así que cierra tus ojos, vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude a dejar aquello que a Él no le agrada, o que está siendo de tropiezo para nuestra familia o nuestros amigos, y que realmente la familia pueda decir: sí es cristiano, sí es cristiana, porque mira cómo vive, y que Dios sea glorificado. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que a través de ella, Señor, podemos aprender lo que tú esperas y lo que te agrada, Señor. Si no conocemos tu palabra, Señor, nunca podremos saber lo que te agrada o desagrada, Señor. Así que permite que podamos conocer tu palabra y así, Señor, hacer aquello que es agradable para ti, Señor. Y permite que a través de eso, Señor, lo hagamos, no para quedar bien con la gente, sino para quedar bien contigo, Señor. Y estar preparados para que cuando tú vengas, estemos listos con nuestras lámparas llenas y llenas de aceite, Señor. Así que, Señor, bendice tu iglesia para tu venida y prepárala, Señor, sobre todo en las buenas obras. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.